Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes hoy en este su programa Pregúntale a Luis, hablando sobre temas tan importantes y de grande relevancia que afectan, número uno, a nuestro matrimonio, que afectan a nuestra familia, que afectan a nuestra comunidad. En este programa hablamos lo que no se habla en otros programas, donde tratamos lo que se debe de tratar y donde tratamos, intentamos y deseamos querer ayudar a cada uno de nosotros los que vivimos en este valle de Arizona. Recuerde que este es un programa auspiciado por la Iglesia Fundación Familiar que se encuentra ubicada en la 39 Avenida del Encanto. Y para este tema que vamos a abordar, que es de suma importancia, tenemos la bendición, la oportunidad de tener a varios pastores, entre ellos también a una consejera que, bueno, vino de México, pero donde piensa que la educación es una de las partes primordiales. Y bueno, yo recuerdo algún comentario que ella nos había hecho en días pasados, donde ella tenía que andar en una bicicleta por 10 millas, pero en su casa siempre tenía la foto pegada de un carro BMW, del año por supuesto. Obviamente usted no puede llegar a tener un carro BMW si primero no aspira a la educación, a la formación, a la realización primeramente de los valores que se vengan a reforzar a través de nuestra vida. El BMW no apareció por tronar los dedos, aparece bajo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. Y para ello, esta noche damos gracias a Dios también que el doctor Akiva Rubinstein se ha recuperado de su salud, no en la suma total, pero damos gracias a Dios que nos acompañe en esta noche. Doctor Akiva, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias, pastor, gracias por recibirnos de nuevo y una vez más por la gracia de Dios estamos aquí. Sea bienvenido, esperamos que su salud se siga mejorando. Amén. Pastor Caballero, Richard Caballero, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí contento de poder estar en el set compartiendo temas que son relevantes, muy importantes para nuestra comunidad. Los horarios, Pastor Caballero, de su iglesia, porque luego se me pasa el tiempo. Nuestra iglesia está ubicada en el centro de Phoenix, en el 1301 al este de Wheaton. Esto está en la 12 calle y la Osborne. Tenemos los servicios los domingos a las 10 de la mañana en inglés, 11:30 en español, y los miércoles estudio bíblico para toda la familia, 7:30 de la tarde. Perfecto, y recuerden también que hay un servicio de daycare, ¿verdad? Ahí tenemos el daycare también, así que pueden llamarnos al 602-424-1655 y ahí le podemos dar la información o comunicarse aquí en el canal y le pueden dar la información. Muchas gracias, Pastor, por su presencia hoy en esta noche. Consejera, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Y estoy impactada con la información que les traigo. Este día quiero compartir que 85% de las iglesias que están dirigidas por pastores sin preparación teológica. Sin preparación. Así es, 85% que no tienen ninguna preparación educativa en teología. ¿Por qué manejaba usted 10 millas una bicicleta? Cuando yo llegué a Estados Unidos, pastor, yo quería hacer la diferencia, seguir con mis estudios. Inglés es básico aquí. Si usted quiere ser algo en la vida, no puede serlo si no podemos hablar el inglés. Entonces yo dejaba a mis niñas en la escuela, manejaba una bicicleta hasta la Universidad Internacional en San Diego, California, para aprender inglés y tomar ciertas clases que eran necesarias para mí. ¿Usted es nacida originaria de dónde? Yo soy sonorense y con mucho orgullo quiero decirle que soy la primera de mi hogar que tengo una maestría, mucho esfuerzo, pero usted lo mencionó, por muchos años tenía una foto de un carro en ciertas partes. Cada vez que yo miraba mi bicicleta, yo miraba un carrito muy hermoso. Pero estoy muy impactada que el 85% de nuestras iglesias estén dirigidas por pastores que no están preparados. Eso es muy interesante y Sí. nos debería de llamar la atención bastante. Pastor Luis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, hermano. Estoy contento, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí en este programa y es un placer estar también con nuestros hermanos por aquí. Y estoy contento también por el tema, es un buen tema, yo creo que es algo bien importante para tratar de despertar la conciencia de muchos líderes, de muchos ministros en nuestra ciudad y en cualquier parte del mundo, ¿no? La importancia de la educación cristiana.
Y pastor, la dirección de su iglesia, por favor. Claro que sí, nosotros estamos al sur de Phoenix, en 750 East Southern Avenida, en Phoenix, Arizona, al sur, en la 8 calle y la Southern. Estamos todos los domingos a las 2 de la tarde y los jueves a las 7 de la tarde. Perfecto, pastor. Así que si usted está buscando una iglesia, tanto en el centro de Phoenix o en el sur de Phoenix, bueno, usted sabe a dónde poder ir a estas direcciones. A través del programa le estaremos dando la información que usted necesitará. Doctor Akiva Rubinstein, usted habla 9 idiomas, entre los cuales está el idioma del griego y del hebreo. ¿Por qué el interés de hablar 9 idiomas? Yo crecí en un lugar que era en un hogar políglota. Es decir, que el hebreo fue parte de lo que los cristianos llaman la escuela dominical, que se llama en hebreo shul, o que quiere decir Shabbat School. Y el español, porque mi nani pues hablaba español. Perdón. Viví un tiempo cerca de la frontera, un tiempo en Brasil aprendí el portugués, viví un tiempo en Italia, aprendí el italiano. No, siempre me fue fácil aprender idiomas, pero una cosa que estaba compartiendo con los hermanos es que cuando el Señor me trae a sus pies, tuve la gracia de Dios que un pastor bien preparado se encargó de discipularme y me decía siempre, mira, en el griego dice esto y esto y esto, y en el griego dice esto y esto y esto, y me dio mucha curiosidad y entonces comencé a estudiar griego. Me tomó un año, probablemente 13, 14 meses, y tomé un examen de proficiencia en el griego koiné y pasé 100% con A+. Y yo no entiendo, pastor, cómo... Doctora, déjeme, hago una serie de preguntas porque yo no sé si usted nació, creció o fue engendrado en Harvard. No. ¿Dónde nació usted? Nací en Sudamérica. Nació en Sudamérica. ¿Exactamente en qué país? En Paraguay. ¿Está considerado como primer mundista, segundo mundista, tercer mundista? A los 7 días salí de ahí, no sé qué. A los 7 días salió de ahí. Pero creció en cierta forma con este núcleo centroamericano. Sí, siempre la persona que me cuidaba siempre era una señora de Paraguay. Sí, quisiera primero poner la plataforma en que cada uno de los que estamos aquí no es que venimos de las grandes universidades, que nacimos o que fuimos engendrados o que estuvimos pegados a la par de ellos, sino que venimos del pueblo y servimos al pueblo. Pastor Caballero, usted es originario de Uruguay. Uruguay. ¿Y usted qué estudios tiene? Disculpe. A los 19 años, con algo de colegio terminado en Uruguay, me tuve que mover a Canadá, y en Canadá tuve que terminar el colegio. Después, cuando tuve el llamado para el ministerio, tuve que enrolarme en el seminario, y tuve la oportunidad y la bendición de Dios de poder crecer en una denominación donde a los pastores les exigían terminar el seminario. ¿Ya no les exigen? Personalmente la denominación donde yo vengo sí se les exige. Yo creo que a mí me lo puso de esta manera cuando yo sentí el llamado al ministerio. La persona que fue mi mentor, el que me ayudó en todo el proceso, me dijo esto y me puso a pensar. Un médico que va a tratar con el cuerpo de una persona, con la salud de una persona, ¿cuántos años tiene que estudiar? Y el doctor sabe cuánto tiene que estudiar un médico, 8, 9 años, depende de la especialización. 7 años de escuela. Me dijo, un abogado que va a defender en las cortes un caso, ¿cuánto tiene que estudiar? 8 años. Y después me dijo, ¿cuánto piensas tú que tiene que estudiar una persona que va a tratar con la vida eterna de otras personas? Perfecto. Que va a ayudar con la vida espiritual de otra persona. ¿Y de ahí que usted tiene una maestría en teología o en divinidades? Entonces, ahí primero tuve que sacar mi bachelor en teología, después tuve que sacar una maestría para poder ser ordenado. Y no se trata del tener una maestría, porque sinceramente le digo, ni siquiera las tengo colgadas en la pared.
Claro. Sí, y hace bien. El punto es este, pero pastor. creo que es la importancia de prepararse. Si uno, en el caso del ministerio, si esto es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida, tú tienes que dedicarte a prepararte, tienes que dedicarte al estudio, tienes que dedicarte a saber lo que tú estás haciendo. Exactamente. Y consejera, bueno, usted originaria de Sonora, una maestría ahora en trabajo social, y pues le felicitamos por esos logros que ha obtenido el día de hoy. Mini Cooper, BMW y más por haber. Pastor Luis, originario usted de dónde, de Sonora también. Sí, de Sonora, somos paisanos. Yo soy de una ciudad bendecida, yo siempre digo que es bendecida. ¿De la Ciudad de México? Nogales, Sonora. Okay. Y yo siempre digo que estamos bendecidos allá porque las casas las construimos en los cerros. Y llueve, los que conocen Nogales, llueve, viene el agua arrastrando piedras y de todo. El terreno se comienza a debilitar y allá le metemos llantas. Y yo digo que es una ciudad bendecida porque todos los años que yo viví ahí nunca miré que ninguna casa se cayera. Así que soy de Nogales. Sorprendente. Pastor, ¿y usted cuáles son los estudios que usted tiene? Disculpe la Sí, bueno, indiscreción. me gustó mucho lo que dijo el pastor Caballero. Si uno va a decidir a vivir para esto, trabajar en esto, para el resto de su vida, yo creo que es sumamente importante prepararnos en esto, ¿no? En el camino que hemos escogido. Tuve la oportunidad de terminar el Instituto Bíblico en México. Ahorita estaba escuchando a la consejera que andaba en bicicleta, yo tenía que correr, salir de mi trabajo y correr para alcanzar el tren que atraviesa toda la ciudad de Nogales y me colgaba a veces del último vagón con mi mochilita, mi Biblia y mis libros colgados en mi espalda, y ahí me iba en el tren hasta que el tren pasaba por la colonia donde era la escuela que yo tenía que ir. Ahí me bajaba, lo primero que yo hacía era llegar ahí a la escuela y lavarme las manos, y a veces la cara porque llegaba todo tiznado, ¿no? Pero gracias a Dios terminé en Nogales, Sonora. Después estudié aquí también, el Instituto Bíblico, aquí en los Estados Unidos. Tengo una licenciatura también en teología y estoy a medio camino para recibir una maestría también en teología. Estamos en el proceso. Pastor, le felicitamos por este logro. Gracias. Igualmente, Pastor Caballero, adelante. Y es importante que quiero aclarar esto. Al pastor no lo hacen los estudios. Yo creo que el pastor es el pastor por llamado de Dios. Sí. Y hay muchos que van al seminario y terminan, tienen una maestría en teología y no son pastores ni son ministros. Pero lo importante es que cuando uno tiene el llamado de Dios, tiene la responsabilidad de prepararse. Exactamente, y es ahí donde es el punto. Doctor Akiva, ¿qué es lo que habla la Biblia respecto a aquellas personas que son llamados al ministerio? ¿Tienen que ser preparadas o no tienen que ser preparadas teológicamente, educacionalmente, en lo que es la palabra de Dios? Muchos dicen que Dios usa a quien quiere. Usó una burra y puede usar a un burro. Pero, y sí, lo puede hacer. Pero la Biblia claramente dice que el obrero debe estar preparado y debe tener la capacidad de trazar la palabra de Dios con acierto. Quiere decir, la palabra acierto quiere decir que ni un grado para la izquierda ni un grado para la derecha. Entonces, ¿cómo va a ver el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, el Señor lo tira al caballo, lo convierte, porque si usted puede leer esa parte, en ninguna parte él hizo la oración de fe, para que vean nomás, que no es necesario por lo visto para ser salvo. Y él siendo doctor, porque para ser miembro del Sanedrín tienes que ser doctor, aún así se pasó 3 años en Arabia, donde la Biblia dice que el Señor mismo le enseñaba. Entonces, ¿por qué ya el Señor desde el momento que le quitó las escamas de los ojos ya no le envió a predicar? ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo, no, 3 años vienes aquí y yo te voy a enseñar directamente? ¿Qué es lo que sucede ahí? El valor de la educación, pastor. El valor de la educación. ¿Usted cree que un ministro debe estar debidamente preparado? El ministro que tiene el llamado de Dios va a tener
lo que le llaman en inglés cravings, el deseo insostenible, imparable de prepararse. Un deseo insostenible, no hay nada imparable imparable. de Sí. prepararse. Pastor Caballero, entonces usted dentro de sus estudios, y yo sé, respeto mucho su persona, no tan solo por lo que es usted, sino por la sencillez. Ciertamente los títulos no nos hacen, pero servimos mejor. El porque estás hábito no hace al capacitado. monje, dicen por ahí, ¿no? Exacto. Pero tenemos que tener cuidado a veces que tomamos eso, que la mucha letra mata y que el estudio mata, para escondernos en nuestra flojera de no querer pagar un precio, de estudiar y de prepararse. Entonces, ha habido muchas circunstancias en nuestra cultura. Por ejemplo, el cristianismo en Asia, el cristianismo en parte de los Estados Unidos, fue fundado por, tal vez por misioneros, organizaciones o denominaciones que tuvieron muy en alto el valor de la educación. En Latinoamérica, los misioneros que fueron, la gente que empezaron a mandar, fueron gente con poca preparación, alcanzaron las clases más bajas a veces de nuestra sociedad, y en algún punto llegó a ser en algunos lugares evangélico sinónimo de ignorante o de pobre, porque por el fervor y el amor de querer ganar las almas dejaron la educación a un lado. Entonces yo creo que hay que tener ese balance, ¿no? De tener el fervor. Yo no me voy a parar a una gente que necesita ser ministrada a darle clases de cátedra o de teología, pero yo creo que el ministro tiene que ser preparado. Y en las denominaciones históricas, cuando hablo de las denominaciones históricas, las que salen más cerca de la reforma, iglesias reformadas, iglesias presbiterianas, iglesias que salen más cerca de la reforma, el pastor o el ministro tenía que ser una persona que en términos de educación tenía que estar más alto que la gente. Era la persona que se consultaba en muchos aspectos, se iba al teólogo. E inclusive en la cultura reformada, cuando sale cerca de la reforma, y empiezan a venir los primeros holandeses que se establecen en el área de Nueva York, que no se llamaba Nueva York, se llamaba New Holland, era la Nueva Holanda. Todos los ministros tenían que venir de las universidades de Holanda, tenían que venir a ministrar, y era la persona más importante dentro de la comunidad. E inclusive ni siquiera se le llamaba el pastor, se le llamaba el Señor. Domine. Dominus se le llamaba, el Señor. Y ahí fue que se fundaron universidades como Harvard, Princeton, y como dijo el doctor Akiva, hasta los finales de 1800, principios de 1900, todos los profesores de las universidades más importantes tenían que ser ministros ordenados. Porque una de las cosas que rescató la reforma protestante fue la educación. La iglesia tradicional le convenía que la gente fuera ignorante, porque la ignorancia no cuestionaban, la ignorancia no tenían derecho a contradecir o contrarrestar, entonces negaban. Cuando Lutero lo primero que hace es traducir la Biblia, que la gente lea la Biblia, que la gente aprenda la Biblia, que la gente estudie, y ahí también salió lo que se conoce hoy como escuela dominical, que era una manera de educar a la gente, que la gente se preparara, se educara. No eran clasecitas bíblicas, era una manera también de educar a la gente con la Biblia, con la educación. Entonces, si nosotros ponemos atención y sin ofender a nadie, los países que son intelectualmente más preparados son los que se formaron bajo los parámetros, digamos, las enseñanzas de las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, que eran las que le enseñaban a la gente la educación. Los países que cayeron más en la ignorancia fueron los que quedaron bajo el dominio de la iglesia católica apostólica romana. Hasta el día de hoy viene siendo de esa forma. Consejera, la estadística que usted tiene, 85% de los pastores no tienen preparación teológica. ¿Debido a qué, consejera?
Yo quiero hablar un poquito más sobre cuál es una responsabilidad en Estados Unidos de un pastor. Considera que un pastor puede manejar una iglesia con 230 miembros, un pastor. Okay. Y ese pastor, a mí me gusta buscar, indagar y buscar información por cientos, puede manejar de 10 a 40 situaciones semanales. Okay. Si usted tiene una congregación de más de 230, ¿por qué no preparar a otro pastor que le ayude si tiene más miembros? Pero ¿qué es lo que hacemos? El pastor no quiere dejar, no quiere soltar. Entonces, tratamos de traer ministerios y es donde caemos que traemos pastores, creamos pastores sin preparación teológica. ¿Será que no quiere preparar porque nunca fue preparado y no sabe cómo preparar? Ni siquiera, mejor no tiene ni tiene la imaginación que tantas personas él puede manejar en una iglesia. 230 personas son muchas personas para un pastor. Para una sola persona. Entonces, si usted tiene una congregación más grande de 230 y no tiene otros pastores en su congregación, yo creo que estaba pensando, maybe podemos hacer una escuela para pastores. Bueno, el punto es que yo creo que hay muchas escuelas para pastores, pero donde los maestros no tienen la preparación suficiente, y es ahí donde debemos de tener mucha atención. ¿Quiénes son los que están preparando? Porque en el Valle hay muchos institutos bíblicos, pero ¿quiénes son los pastores? Y eso es otro punto que debemos de tratar. Pastor Luis, usted entonces tiene ¿cuántos años en el ministerio? Tengo 4 años, duré 5 años como maestro de escuela dominical, pastor asistente, y tengo 4 años ya como pastor solo. Ya tenemos 4 años de ministerio ya solos. ¿Importante para usted la educación? Claro que sí, es bien importante. Es algo que, como decía el pastor, los títulos no nos hacen pastor. El llamado viene de Dios. Yo tengo mucha herramienta en mi casa. Abro el storage, el cuarto que tengo ahí, y usted encuentra muchos desarmadores, pinzas, llaves, dados, de todo. Mucha herramienta mecánica, me gusta, pero eso no me hace mecánico a mí. Okay. Cuando se me descompone mi carro, yo quisiera usar esa herramienta, pero no soy mecánico. Necesito a alguien que venga y me arregle el carro. Entonces, hay personas que se enfocan tanto en la preparación y es bueno, felicito a toda esa gente, pero a veces confundimos el que ir a la escuela nos va a hacer pastores. Sí. Hay personas, yo las he escuchado en la iglesia y fuera de ella, que dicen, yo quisiera predicar y tengo que ir a un instituto bíblico para que me enseñen homilética y poder predicar. Qué bueno. Yo creo que la palabra la pone el Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, pero Dios instituyó maestros. Dentro de los 5 ministerios encontramos el ministerio de maestro, y el maestro pues se debe dedicar a preparar a los que queremos seguir en el camino del Señor. Así que yo considero realmente sumamente importante la educación cristiana. Consejera. Yo estoy de acuerdo, existen muchos, el pastor tiene que desarrollar muchas habilidades, pero yo pienso que existen preparaciones. Por ejemplo, yo quiero decir que Dios escogió mi profesión y me escogió, pero para eso tuve que prepararme 5 años. Exacto. Entonces, todo pastor no puede llegar de elemental a ser un consejero familiar, matrimonial, juvenil, de niños, no puede. Sí. Tiene que tener una preparación para poder ser eficiente. El doctor no es doctor nomás porque él quiso, el Señor lo escogió, pero él tuvo que ir a la escuela para ser la persona que Dios lo escogió para ser. Pastor Caballero, ¿quiere usted mencionar algo? Lo que estaba pensando es que a veces también los que enseñan no tienen preparación. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela para preparar obreros, para preparar líderes, para preparar pastores comisionados que van a comenzar a trabajar bajo la dirección de un pastor. Y una de las exigencias nuestras en la escuela de preparación del ministerio es que los maestros tengan una maestría en el tema que están dando.
El sea maestro debe tener una maestría en el en tema el que están tópico que dando. va. Perfecto. El profesor que tenemos ahora que enseña teología, él tiene un PhD del seminario del Calvin y tiene un PhD en historia de la iglesia de la Universidad de Chicago. Son gente preparada, es importante aprender. Cuando Pablo, vemos la historia de Pablo, él aprendió bajo uno de los rabinos, de los maestros más importantes que había en su época, y él con autoridad le dice a Timoteo, que es su discípulo, que tiene que presentarse como un obrero aprobado. Cuando dice aprobado es que tuvo que pasar una prueba, tuvo que tener una escuela, que sabe trazar la palabra, como dijo el pastor, con exactitud, con precisión. Perfecto. Bueno, Entonces hoy, y quiero tomar esto sin ofender a nadie, yo a veces escucho personas que tienen el título de apóstol sí. y ni siquiera saben el ABC de la doctrina cristiana. Sí. Bueno, pero saben pedir dinero, sacar dinero, y saben imponer, y saben gritar. Bueno, nada, no estoy hablando de usted, por supuesto, ni alguien que conozca a usted, para alguien parecido a lo que referí. Doctor Akiva, ahorita nos pudiera usted explicar, vamos a ir a una pausa comercial un momento, entonces, ¿cómo podemos fusionar la educación con el Espíritu Santo? Porque hoy ya se dice como los pietistas, todo lo que necesito es al Espíritu de Dios, porque la Biblia, bueno, con que la tenga en la casa y la tenga de vista de lejos es suficiente. ¿Nos puede explicar esta fusión entre el Espíritu y la letra y cómo podemos funcionar mucho mejores? Vamos a una pausa comercial, inmediatamente regresamos con usted para seguir hablando sobre la importancia de la educación. Los títulos no hacen el maestro, pero sí le ayuda a ser mejor maestro. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Estamos de regreso en ese su programa Pregúntale Luis, hablando sobre la importancia de la educación, principalmente en los ministros. Un ministro que tiene llamado, no vamos a cuestionar el llamado porque eso es asunto de Dios y la persona, pero debería de ejercer el ministerio sin haber ido a una preparación académica, teológica primeramente. Así que estamos hablando hoy en este día qué importancia debería de haber entre la educación y la fusión del Espíritu Santo. En esto entonces algunos cristianos piensan que si uno se pone a estudiar, pues el Espíritu muere. Así que es mejor mantenerse alejado, orar, ayunar, y con la dirección del Espíritu Santo me paro en el púlpito y empiezo a hablar y a repetir tal vez lo que miré en YouTube o lo que aprendí de otro predicador. No lo estoy hablando por usted, tal vez de su pastor. ¿Fuera posible, doctor Akiva? La palabra de Dios es viva y eficaz. No existe forma que el estudiar la palabra de Dios pueda matar a nadie. Lo único que mata es la ignorancia y el pecado. Y eso se necesita. Okay. Pero de ninguna manera va a matar tu espíritu. Pero como si tenemos el punto de vista pietista o pietist, como se dice en inglés, de que, el Espíritu Santo me va a revelar, no necesito estudiar, me paro ahí, abro la Biblia, el Señor me va a revelar todo. Entonces digo yo, ¿por qué el Señor inspiró la Biblia entonces? Este es el problema. Dices conocer al Dios de la verdad. Pero yo te voy a decir una cosa. No puedes conocer al Dios de la verdad sin la palabra de verdad. Definitivamente. Okay. Yo entiendo que la palabra de Dios no se aprende por estudios, sino por revelación. Está en el libro de Lucas 24. Que Jesús le explicaba a ellos los profetas y los salmos y todo eso, todo lo que hablaba sobre él, y ellos sentían un calorcito en el corazón, pero no entendían. Y la Biblia dice, hasta que les fueron abiertos los ojos, ellos recién ahí pudieron entender y reconocer que estaban en la presencia de Jesús. Entonces, una vez dicho esto, ¿por qué digo esto? Porque la Iglesia Romana tiene el Códice Vaticano en el Vaticano, y ellos estudian todos los días. Pero como el Espíritu Santo no está en ellos, no hay forma que el Señor les hable, ni les revele. Con relación al... por eso digo que es una estupidez criminal sugerir que estudiar la palabra de Dios va a matar el espíritu a nadie. Lo único que va a matar es la ignorancia. Lo único que va a matar es el pecado, y lo único que va a matar es la pereza. Pero de ninguna manera va a matar tu espíritu. No puedes fortalecer tu vida cristiana fuera de estudiar la palabra de Dios. No estudias la palabra de Dios, eres un cristiano raquítico. Okay. La primera escuela pública nació dentro de una iglesia protestante. Lutero muere
y el segundo en comando se llamaba Melanchthon. Él creó la primera iglesia, la primera escuela pública dentro de la iglesia. Ok. Ahí enseñaban a leer al alemán, le enseñaban Alfabetización. lo alfabetizaban en alemán. ¿Por qué? Porque cuanto más sabían leer, entonces podrían leer la Biblia en alemán. Y al leer la Biblia, entonces las posibilidades de que el Señor se revelen son mucho más altas. Perfecto. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, es criminal sugerir que el estudio de la palabra de Dios va a matar el espíritu de nadie. Tengo por entendido, yo le llamo la ola del norte, y donde Inglaterra jugó un papel muy importante dentro de la educación. Muchos de los templos ingleses, el día de hoy son museos, o se están usando para todo, pero menos para iglesia y para centros educacionales. Estados Unidos tenía grandes universidades, grandes centros de educación cristianos. Hablemos de la Universidad Grand Canyon, que era de la Iglesia Bautista o de la denominación bautista. Hoy día ya fue comprado por los mormones. ¿Usted sabe por qué? Dígame usted. Porque son los únicos santos en estos últimos días. Ese es un buen sarcasmo. Es un buen sarcasmo, claro. Y obviamente los bautistas, con la gran importancia de la educación, vendieron. Ahora, hay algo muy interesante que sucedió. Yo voy a decir por qué, pastor. Yo le voy a explicar. Sí. Educación sin moral. Educación sin moral mata. Ok. Y lo que más falta en la iglesia bautista hoy es moral. Perfecto. Lo puedo decir porque yo nací de nuevo en una iglesia bautista y viví allí y sé exactamente lo que ocurre adentro. Educación sin moral mata. Perfecto. ¿Sabían ustedes que el Instituto Bíblico LAVI de California, de Asamblea de Dios, en años pasados, antes de que llegase el director, quien ahora lo está dirigiendo, iba a ser vendido e iba a ser comprado por los budistas? Iba a ser vendido e iba a ser comprado por los budistas, pero no lo vendieron. No le estoy diciendo que algo que me dijeron, es algo que yo lo sé porque lo tengo en sostenimiento. No voy a hablar algo que no sé. ¿Y sabían ustedes que uno de los directores de la organización de Asamblea de Dios estudió en el instituto de Peter Warner, y que Peter Warner es un drogadicto y que es un alcohólico, y que Peter Warner egresó de uno de los seminarios más importantes de Estados Unidos, pero cuando lo investigo me doy cuenta que es una persona que no ora, que no lee la Biblia y que solamente lo que es un compilador de información de Latinoamérica, y que prácticamente hoy día que tiene una universidad, pero sin principios. Yo le voy a decir algo, pastor. Hablé con una hermana y esta hermana le dije, ¿y a qué se dedica? Pues estoy estudiando y en 3 meses me recibo de teóloga. En 3 meses. Le sale Así mejor que lo mismo me dijo. Bueno, está mejor. A mí me lo ofrecían, el doctorado me lo ofrecían en $2,500 Bueno. sin estudiar. En esos casos, sí, ese hábito no hace a ningún monje. Exactamente. Pero el estudiar la palabra de Dios profundamente, con hombres verdaderamente preparados, que tienen moral, eso da vida, porque la Biblia dice que mi palabra no volverá a mí vacía. Perfecto. ¿Okay? Entonces me dice, yo soy un hombre poderoso de Dios, yo oro y hay milagros, pero nunca te veo leyendo la palabra de Dios, nunca te veo escudriñando, no es leer nomás, es escudriñar. Es suficiente. Las expresiones lo dicen todo. El pastor Richard Caballero, y usted no lo va a decir porque tal vez no le está pasando, pero conozco a uno de sus feligreses que se llama Agustín, ¿verdad? En otro de cariño le decimos San Agustín, Little San Agustín. Este hombre se ha preparado. ¿Por qué usted se empeña tanto en que este muchacho, porque es un joven, ¿cuántos años tiene? 23 años. 23 años, y es una eminencia teólogo.
o yo no sé si... Oh, ¿Se recibió de teólogo? No es teólogo, le falta mucho para que sea eso. Está preparando, terminó todos los estudios primarios ahora, en la semana pasada fue ordenado como pastor comisionado, que esto es una concepción que empezó a hacer la Iglesia Reformada por la demanda en el ministerio, pero también que los pastores tengan, pero tiene que continuar para poder ser ordenado, es lo que se conoce en la Iglesia Reformada como el ministro de palabra y sacramento. Ese título que se le da al pastor de la Iglesia Reformada es que el trabajo del pastor es enseñar la palabra. ¿Por qué usted Enseñar se empeña la palabra. en este muchacho? O sea, ¿por qué, pastor? Pastor, las nuevas generaciones, Sí. la generación de mi papá, la generación de mi abuelo, el pastor le decía, párate de cabeza y se paraba de cabeza, haz esto y lo hacía. ¿Por qué lo hace? Porque el pastor me dijo. Pero tú sabes, porque, bueno, no sé, pero yo soy obediente al pastor. Sí. Las nuevas generaciones preguntan, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y es una vergüenza que a veces los pastores no tengamos las respuestas. Sí. Y esas respuestas tienen que ser buscadas en los sociólogos seculares, en los teólogos seculares, en la gente secular, con la información equivocada. Cuando tenemos el manual que es la palabra de Dios. Sí. Ha habido un problema que la Iglesia Católica se encargó de manipular. La romana. La Iglesia romana, gracias por la aclaración, porque la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Roma, usando ese pasaje de primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20, que la Biblia no es de interpretación privada. Entonces dijeron, solamente el magisterio de la Iglesia, el Papa con ciertos obispos, claro, son los únicos que tienen el poder de interpretar la Biblia. Grave error. Un grave error. ¿Ok? Y ahí fue cuando, gracias a Dios, Dios levantó un hombre, Lutero, que bueno, Lutero fue el proceso ya de años, muchos de prerreformadores. Conocemos la historia de la iglesia, Juan Hus, que fue 100 años antes de Lutero, que hablaba acerca de la palabra, del estudio de la palabra, de la preparación de la palabra, y Hus fue que dijo que la palabra Hus en español sería un ganso. Dijo, van a matar a este ganso, pero muy pronto se va a levantar un cisne, o Dios va a levantar un cisne, y ese cisne fue Lutero. Y Lutero, con esas 5 proclamaciones, y una de esas proclamaciones, solo palabra. Solo palabra. La palabra es su propia intérprete. Sí. Pero, cuando hablamos de su propia intérprete, tampoco es que yo la puedo agarrar y espiritualizarla y manipularla a mi antojo para manipular a un grupo de ignorantes, en la buena palabra, que desconocen y se tragan el cuento que yo les hago. Que eso también yo pienso que delante de Dios es un crimen que se está haciendo cuando la palabra irresponsablemente la manipulo a mi antojo para manipular a la gente. Y es muy triste, lo que más me duele, ver un grupo de gente que honestamente quieren buscar a Dios y están siendo manipulados por indoctos, por gente ignorante, que lo único que hace es espiritualizar, porque tuvieron alguna experiencia espiritual, algo, y eso piensa que le da la autoridad para agarrar la palabra e ir a destrozar a la gente. Pastor, qué interesante, que lo mismo que hizo la iglesia romana, se está haciendo ahora. Los evangélicos lo están haciendo ahora. Es decir, sí, promocionando la ignorancia de la palabra de Dios, pero solamente para tomar ventaja del indocto, o sea, de aquel que no es estudiado. Quiero decir esto, la Biblia dice, clama como el siervo por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra alma quiere decir mente en hebreo, nefesh, y la palabra mente está asociado con estudio en la mente del hebreo. Yo soy hebreo, puedo hablar con autoridad. Entonces, el que tiene el llamado de Dios tiene sed de estudiar la palabra de Dios.
Así es. Vamos a una pausa comercial. Me quisiera poner el dedo en la llaga. Voy a pensar en este comercial, si lo hacemos. Vamos a la pausa y regresamos en un instante con usted. No le cambie. Humilla. Estamos de regreso en este subprograma Pregúntale a Luis, hablando sobre la educación a nivel de los ministros. ¿Por qué de los ministros? Porque como esté la cabeza, hablando humanamente, será el cuerpo. Si usted ha sido llamado, amado consiervo, por Dios eso no lo cuestionamos. Lo que estamos cuestionando es por qué, si usted tiene un llamado al ministerio pastoral o a la educación, tantito peor, ¿por qué ejerce el ministerio sin estar debida o apropiadamente preparado? Y aún así, no tan solo ejerce el ministerio, sino que trata de emerger en otras áreas que no le corresponden a usted. Consejera, coméntenos su punto tan interesante, por favor. Pues yo estaba compartiendo con el grupo que yo trabajo dando servicio hospice, de hospicio. Ayudamos a las personas que pasen con Dios mejor manera. Entonces tenemos un grupo de profesionales, tenemos al doctor, tenemos la enfermera, la asistente de enfermera, la clínica, que es su servidora, tenemos la ayudante que mueve al paciente y tenemos un capellán. Por ninguna manera, aunque no esté el capellán, yo no puedo hacer el trabajo del capellán, aunque yo soy cristiana, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué pastores quieren hacer el trabajo de psicólogos, consejeros, y todavía se paran en el púlpito a decir que no vayan a ver a un psicólogo, que no necesitan hacerlo? Le digo por qué, consejera. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y usted lo ha dicho. Por la ignorancia. Pero hay un No hay punto- otra razón. Hay un punto que el pastor Luis, ¿verdad? Pastor? Sí, así es. Él dijo, a veces, ¿puedes repetirlo? Bueno, estábamos comentando que en ocasiones, o de cierta forma, pudiéramos sacar el punto de que la educación pudiera matar el área espiritual cuando la persona se siente preparada Ok. o preparado para poder traer un mensaje, un estudio de la palabra, porque tiene el conocimiento de la palabra. Aún el apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no consiste en palabras de sabiduría humana, sino de poder. Pero cuando la persona tiene la cabeza llena de conocimiento, depende de ese conocimiento y a veces deja de depender de Dios. Bueno, Y ahí ahí es donde, ahí es donde está el muchos punto tan ministros han importante. caído en el peligro. Quiero responder a eso. El verdadero conocimiento humilla. El verdadero conocimiento te hace siervo, no señor. Si lo que tú estás aprendiendo te endurece y te enaltece, no viene de Dios lo que estás estudiando. Entonces esa persona, si llega a ese punto, se me endureció la cerviz, debería analizar y reconocer que lo que aprendió no vino de Dios. No vino de Dios. Adelante, pastor. Yo quiero hacer un comentario. En una ocasión escuché, y no voy a decir nombres, tampoco escuché a una persona, apóstol, decir, y cuando Ana estaba orando, derramando lágrimas delante de la presencia del Señor, comienza a dar la historia de primera de Samuel, y dice que el sacerdote Elí la estaba mirando. Conocemos la historia. El punto es de que cuando Ana tuvo a su hijo Samuel, después si seguimos en esa historia, ella trajo a Samuel al sacerdote, a la casa de Dios, y dijo esta persona, la ofrenda de Ana fue Samuel. ¿Cuál va a ser tu ofrenda? ¿De cuánto va a ser tu Samuel? Este era el punto. ¿De cuánto va a ser tu Samuel? Entonces ahí yo realmente torcí la cabeza y me troné los dedos y dije, ¿cómo es posible? No me molesté tanto por las tonterías que esta persona estaba diciendo, sino que me molesté porque las personas comenzaron a hablar para dar su Samuel. Un Samuel de $100,
un Samuel de 300, Uy, yo un le voy a Samuel dar de un 1000. zapatazo. Ese es el Wow. punto, pastor. Ese es el Entonces punto. se aprovechan Claro. de las personas ignorantes. Ese es el punto. La responsabilidad. Discúlpeme, pero yo le exijo a la iglesia que me cuestione los mensajes y que se levante y que me diga, pastor, explíqueme eso que usted está diciendo, porque necesito comprenderlo completamente. No se trata solamente de uno como pastor empezar a hablar y decir, sino que el pastor también tiene la obligación y la responsabilidad de presentar evidencias tangibles, Así es. visibles y que se puedan interpretar a la vida práctica y no nada más porque tiene la autoridad de ser pastor de decir lo que quiere. Pastor Caballero. Bueno, el conocimiento que envanece es ese. El Sí. conocimiento humano que Santiago lo dice, esa sabiduría es diabólica, animal, Diabólica, sí. pero no es la que viene de Dios, no es la pura que viene de Dios. Segundo, el pastor tiene, hay una palabra que se usa en inglés, que en español yo nunca le puedo encontrar traducción, que es be accountable. Que se pueda ser llamado a cuentas, que pueda... Sí, por ejemplo, en la tradición reformada, los ancianos están ahí para asegurarse que el pastor está predicando la palabra correcta. Y los ancianos tienen la autoridad sobre el pastor de llamarlo, decirle, pastor, lo que usted dijo, lo que usted predicó, no va de acuerdo con la palabra de Dios. Quiere decir que los ancianos también tienen que estar preparados a la palabra de Dios. Exactamente. Exacto. Muy importante. Entonces, no es tampoco que porque uno estudia, y que estoy de acuerdo con el doctor Akiva, yo creo que el verdadero conocimiento de Dios y la profundidad. Mire, yo lo pongo de esta manera, pastor. En el día de hoy, en la Iglesia Evangélica Hispana, hay un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Ay. Saben todo, pero así de profundo. Sí. Y yo creo que el pastor tiene que ir a la profundidad de la palabra de Dios, y eso es como dijo, así como el siervo brama Sí. por la corriente de las aguas. El apóstol Pablo habla de vuestro culto racional, no emocional, racional. Y cuando leemos todas las cartas del apóstol Pablo, que era un doctor, no sé por cuántas veces cuántos doctorados tendría si viviera en este tiempo, es el que Dios escoge para poder llevar el evangelio a la cultura griega, que era la cultura intelectual de aquel tiempo. Y el apóstol Pablo, cuando leemos todas las cartas del apóstol Pablo, encontramos algo que es muy importante. Todas apelan al sentido común de las personas. Sí. Todas apelan al intelecto de las personas. Todas apelan a ponerte a pensar. Entonces, hoy en día nos movemos por emociones. Y yo digo, bueno, las emociones son importantes y en algunas culturas son más importantes. Pero las emociones son como la montaña rusa. Hoy pueden estar arriba, mañana pueden estar abajo. Pero lo que te da solidez, lo que te da firmeza, lo que te da permanencia, lo que te da estabilidad y lo que te hace humilde es el verdadero conocimiento de la palabra de Dios en profundidad. Sí. Yo le voy a dar un ejemplo. 25 años de doctor. Y antes de conocer a Cristo di terapia por mucha gente. A nadie nunca ayudé. Esa es la verdad. Conozco a Jesucristo, me da su Espíritu Santo y por primera vez pude ver a gente sanar. Pero me doy cuenta que todo lo que Él me hizo aprender a través del poder de su Espíritu Santo tiene un resultado visible y permanente. Tiene un resultado visible y permanente. El conocimiento en Dios es vanidad, pero de tratar de rechazar el conocimiento de Dios es estupidez. Sí. Esa es la verdad, lastimosamente. Y si tú eres siervo, tendrás que bramar como por las corrientes de las aguas, que es la palabra de Dios. El verdadero siervo de Dios tiene hambre, tiene sed de estudiar la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Hoy el pueblo, perdón pastor, hoy el pueblo, voy a estar en desacuerdo con el pastor un poquito, el pueblo hoy conoce poco. Y lo poco que conoce carece de solidez bíblica. Sí. Se nos acabó el Wow. tiempo.
Ay, Dios mío, esta hora no se puede extender. Vamos a ir a una pausa comercial. Nos despedimos de este programa, pero no de usted. Pastor, muchas veces nosotros decimos lo siguiente. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. A hoy le queremos decir, Dios nos ama a todos los ministros, pero la mediocridad es con la que está peleado el Señor. Desde un principio, Deuteronomio 6, le manda instrucciones Dios al pueblo de lo que tienen que hacer. Y de ahí por delante usted puede encontrar que la educación era primordial dentro del pueblo. Si usted piensa que la educación no es primordial, es porque tal vez ni cristiano eres. Dios te bendiga. Y gracias pastores, gracias consejera por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima en este su canal 41.2.